Para muchos, el quehacer internacional es una especie de espacio vedado al que solamente miran cuando hay elecciones y por esa razón se ven sorprendidos por cosas que van caminando dentro de las sociedades y que al no haberlas visto previamente y al no poderlas sopesar en el tiempo, pretenden solucionarlas utilizando el término fenómeno. Así, hablan de fenómeno de la ultraderecha. Así hablan de fenómeno de Marine Le Pen, o de Marine Le Pen, que sé que se pronuncia Marine Le Pen. Hablan del fenómeno de Marine Le Pen, hablan de Meloni como fenómeno, hablan de Donald Trump como fenómeno, hablan de Albizu Pérez como fenómeno, hablan del fenómeno de los regímenes o de los regímenes dictatoriales de izquierda como fenómeno, hablan del socialismo del siglo XXI como fenómeno. No se puede utilizar la palabra fenómeno para todo. Hay explicaciones y causas profundas en las sociedades y de alguna manera también hay una trayectoria de personalidades que de alguna manera se explican al momento en que irrumpen dentro de del quehacer informativo, por supuesto. Si usted le hace seguimiento a determinadas figuras, se da cuenta cómo esas figuras son en efecto unas personalidades que no tienen 3 días en esta labor. De la misma manera, podemos ver cómo hay políticos, cómo hay dirigentes que son capaces de establecer una vía, un camino y una búsqueda de su posicionamiento político más allá de sus gustos personales y más allá de su fidelidad a banderas obsoletas, principistas, que si bien pueden tener asidero en sectores o en nichos particulares de determinado electorado, a la larga no llevan a ninguna parte y merecen ser parte de las renuncias necesarias que hacen si quieren llegar al poder, a derrotar sobre todo a enemigos asquerosos como lo es la izquierda internacional, esos grupitos que quedaron huérfanos de banderas después de la caída de la Unión Soviética y de la caída del muro de Berlín y que hoy se esconden detrás del ambientalismo, detrás del indigenismo, detrás de la agenda woke, detrás de la defensa de banderas a las cuales odian, porque si algo han odiado a los comunistas toda la vida es a los homosexuales y a las lesbianas, si algo han odiado a los comunistas toda la vida es a las mujeres liberales, si algo han odiado toda la vida los comunistas es la libertad de culto y hoy se venden como protectores de la mujer, protectores de los derechos de los homosexuales y protectores además del Islam. Válgame Dios, literalmente. Por todas estas razones, cuando vemos la carrera de Marine Le Pen, nos damos cuenta de que hablar del fenómeno de Marine Le Pen no solamente es equivocado, sino que muestra una facilidad para soslayar lo que ha sido la carrera de una mujer que está decidida, no solamente a dirigir su país, que es Francia, sino de darle la vuelta de tuerca necesaria a la recomposición del concepto de Europa como hasta hoy lo hemos conocido. Una agenda europea agotada, que cuando se cuestiona, termina quien cuestiona o el cuestionador señalado de ser euroescéptico. Otra de las palabras favoritas de la izquierda enquistada en los medios de comunicación mantenidos con dinero público. En tal sentido, ya a estas alturas, es necesario que revisemos de manera seria si de verdad lo que estamos viendo con Marine Le Pen es un fenómeno y si de verdad se está gestando en Francia una vuelta de tuerca importante para Europa que arrancó desde hace bastante rato, que dio varios aldabonazos en el pasado y que parece ser que ha tomado un impulso decisivo en las elecciones europarlamentarias del pasado domingo 9 de junio. De eso vamos a hablar hoy en este Fuera de Orden. Hoy, martes 11 de junio del año 2024. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Eternity X, previsión funeraria,
acortando distancias en los momentos difíciles. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. JuanCarlosMeyer.com, academia de piano online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera, porque el mundo tiene al mando a delincuentes y como tales hay que revisarlos. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito de actualidad política de Hispanoamérica, de Venezuela, de Europa, del mundo, pero en tu idioma español. Para nosotros es un verdadero honor saber que te encuentras de ese lado de la pantalla, siendo copartícipe de esta jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente, esfuerzo que hacemos a diario gracias a los aportes económicos que recibimos de quienes sustentan este programa. Aquí no hay trampa, aquí no hay nada oculto. Este programa se sustenta gracias a sus telespectadores y una de las vías para hacerlo es a través de la plataforma Patreon en nuestra cuenta patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo nos ayudas a seguir difundiendo las cosas que hacemos en todas las plataformas, incluidas en Facebook. Gracias por darle me gusta a nuestra página en Facebook y ayudarnos allí también a seguir creciendo. Y seguimos creciendo, por supuesto que lo hacemos. También en YouTube. Gracias por suscribirte al canal, activar las notificaciones y por darle me gusta a este video. Con eso nos ayudas más de lo que tú te imaginas. Como todos los días te saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, repitiéndote sin cesar: la fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir. Verás cómo destruyen tu país. Se burlarán de ti en tu cara. Te venderán lo malo como bueno. Te denunciarán lo bueno como malo. Intentarán destruir a tu familia, separarte de tus seres queridos. Te condenarán a ver crecer a tus hijos y nietos a través de la pantalla de una videollamada. Te robarán desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Y después de ojos sacados, no valdrá Santa Lucía. Y seguimos. Amigas y amigos, a mí siempre me gustó estar al tanto, por supuesto, por formación profesional, de la política internacional o de la política que ocurría en los distintos países del mundo. Y de Francia siempre he estado pendiente. Por un lado, porque Francia es un país que quien quiere entender a Europa en su devenir histórico y en su actualidad debe comprender lo que ocurre en Francia, lo que ocurre en Alemania, lo que ocurre en el Reino Unido. Esos tres países hay que revisarlos muy bien. No quiere decir que hay que soslayar lo demás o que hay que ignorar lo demás, sino que sin la marcha de estos tres países no se comprende el contexto. Además de esto, bueno, cuando me tocó estudiar en la Escuela de Estudios Internacionales, tuve dos cosas importantes. En primer lugar, que yo soy bachiller en humanidades. Y antes, cuando había bachillerato en Venezuela, que no sería el mejor del mundo, pero tampoco era la cagada que tenemos hoy, uno podía escoger entre distintas opciones. La opción que yo quería estudiar era humanidades. Y yo quería estudiar humanidades, entre otras cosas, porque me llamaba muchísimo la atención aprender el francés. Y porque ya yo quería estudiar historia. Cosa que no he terminado de hacer. Pero allí vamos. Tuve una muy buena profesora de francés en bachillerato, la profesora Dinora Sosa, a quien le envío un saludo. Estoy seguro que le harán llegar este saludo a mi profesora Dinora Sosa. Y fue mi profesora de francés en bachillerato. Fue una muy buena profesora de francés que me ayudó y que gracias a Dios que yo, que quería aprender francés, me conseguí con una profesora como ella que me ayudó a dar mis primeras asomadas, ¿no?, al conocimiento del idioma francés. Luego estuve en la Escuela de Estudios Internacionales y cuando me tocó escoger el idioma, escogí también el francés. Allí tuve extraordinarios profesores. Lamentablemente, a la que más recuerdo es la profesora Carmen Longa, en paz descanse. Pero tuve a otros dos profesores que se me olvida su nombre. Lo lamento. Pero una profesora que fue la que me dio francés 1 y un profesor que me dio francés 2 y 3 y luego francés 4 y 5, la profesora Carmen Longa. Yo ahí disfruté mucho
y lamento no haber seguido la recomendación que me hicieron todos mis profesores de francés, que me dijeron, cuando te gradúes, vete a Francia. Así sea, a lavar platos para que mejores ese francés. Lamento no haberlo hecho. Cada vez que voy a Francia, lo lamento más porque entiendo lo que me dicen, pero mi cabeza se vuelve un 8. Y bueno, en algún momento tendré yo que volver a Francia a perfeccionar el francés. Pero les digo todo esto porque es la forma que tengo para indicarles que, obviamente, al uno estudiar francés, la mejor forma de uno mantenerse al día con lo que ocurría con el idioma era saber qué ocurría además en Francia. Entonces yo buscaba información en francés, buscaba revistas en francés, buscaba leer Le Monde, buscaba leer Le Monde Diplomatique, era una mierda, que lo vendía, por cierto. Había una señora que vendía, habían unas hermanas que tenían unos puestos de venta, una tenía un puesto de venta de periódico, allí en el inicio del pasillo de ingeniería, pegado del pasillo de derecho. Esa señora que tenía unos lentes, que entiendo yo que hubo una vez alguien que me dijo que esa señora había sido comunista de la línea trotskista, hablaba un perfecto francés. Y yo recuerdo que una vez fui a comprar uno de estos periódicos franceses, una de estas publicaciones francesas, y cuando fui la segunda vez ella me preguntó, ¿y tú por qué estás comprando esto? Y yo le dije, porque es que yo estoy estudiando francés. Y la señora se tiró un discurso, empezó a hablar conmigo en francés y yo quedé maravillado. Yo dije, oye, qué señora tan maravillosa. Eso era lo que no se conseguía en la UCB de antes. No sé cómo estarán las cosas ahora, pero en la UCB de antes no se conseguía a unos vendedores de periódicos, vendedores de libros que se sabían las cosas de los libros. Recuerdo una vez que la hermana de esta señora tenía un puesto más adelante, ella vendía libros, ella tenía el puesto casi enfrente de la facultad de la entrada de la facultad de ingeniería, la entrada principal, por el cafetín, por allí. A ella le compré muchos libros también. Y me ayudaba mucho porque a veces no lo conseguía y me decía, vente tal día que lo conseguimos. Qué buena esa señora. Ahí era donde yo compraba mis libros. La gran mayoría de mis libros los compré yo ahí en ese pasillo. Y por supuesto aprendí muchísimo. Y esto es importante también decírselo a los amigos estudiantes actuales de la Universidad Central de Venezuela y a los estudiantes de la Venezuela de hoy. Bueno, yo estuve becado toda mi carrera. Becado por la universidad. Y con esa bequita que yo tenía, que era medio sueldo mínimo de la época, yo me compraba mis libros. Porque antes uno tenía que estudiar con libros. Uno tenía que ir a la biblioteca. Uno no tenía ni a la inteligencia artificial, ni tenía a Siri, ni tenía a Alexa, ni tenía a ¿cómo se llama? Ni Google. Cuando yo me gradué, ahora que estaba saliendo ahí un poquito, ahí el internet. Entonces uno tenía que clavar los codos en la mesa de la Biblioteca Central y de la biblioteca de la Sala de Ciencias Sociales 1 y 2 de la Biblioteca Central. Entonces comprar libros era una buena inversión, porque uno armaba su propia biblioteca. Entonces yo compraba allí mis libros de economía, sobre todo de economía. Yo compraba muchos libros de economía, porque como no entendía nunca economía, necesitaba hacer un esfuerzo mayor. Gracias a Dios que tuve un profesor como Octavio Danesi, que me ayudaba a comprender la economía, o como el profesor Richard Puerta. Oye, qué buen profesor era Richard Puerta. Y el profesor José Miguel Uzcategui, que también es un tremendo profesor. Richard Puerta me dio relaciones económicas internacionales. Me ayudó a comprender toda esa cosa internacional, del comercio internacional. El profesor José Miguel Uzcategui me ayudó a comprender la economía política. Y la profesora Norma Bersner también me ayudó muchísimo con el comercio internacional. Y todas estas cosas, ¿para qué? Para llegar y decirles que evidentemente, si uno comprende el quehacer internacional, uno puede comprender mejor el quehacer nacional. Yo eso lo aprendí muy temprano. Eso lo aprendí muy temprano cuando me adentraba en la política francesa y cuando veía, o la política española. Cuando uno veía, por ejemplo, que en Francia se estaba viviendo un fenómeno como el de Jacques Chirac en la presidencia, fue allí la primera vez que yo tuve un acercamiento a lo que estaba ocurriendo con el apellido Le Pen. La primera vez que yo escucho ese apellido Le Pen ocurre luego de que Jacques Chirac, al ganar la presidencia, que se la gana a los socialistas después de 12 años, creo que estuvo, 14 años en el poder, estuvo François Mitterrand, desde el año 81 hasta el año 99, creo. Y el tipo tuvo un carajazo de años ahí. Jacques Chirac gana las elecciones, se las gana a Edouard Balladur, el delfín del socialismo.
Y Jacques Chirac, luego de ganar la presidencia, se convierte en una figura un poco controversial, muy combatida por la izquierda. Y en el año, inmediatamente después de ganar, el tipo se lanza a un programa de renovación de su programa armamentístico nuclear y se lanza unos famosos ensayos de armas atómicas en el atolón de Mururoa. Y eso fue un escándalo terrible y la izquierda se tiró para el piso a patalear y se arman aquellas protestas contra Chirac. Y qué horror que Chirac, armamentista, nuclear, destructor del universo, maldito, muere, ¡ah! Y arman todo eso. Arman ese escándalo y en las siguientes elecciones parlamentarias, y esto es importante, gana la izquierda, gana el Partido Socialista, el Parlamento, y obligan a Chirac, obviamente, a cohabitar con la izquierda y tiene que nombrar un gabinete con los socialistas, encabezado por el primer ministro, Lionel Jospin. En la siguiente vuelta de tuerca, cuando tocan las elecciones presidenciales, Chirac se presenta a la reelección y Lionel Jospin se lanza en contra. Y todo el mundo dice, bueno, ¿y qué ocurrió? Amigos, ocurrió que en el trasfondo, en la trastienda, detrás de las cámaras, donde no apuntaban las luces de los estudios de televisión, se estaba viviendo una situación gravísima en el campo, una situación gravísima en el sector laboral, porque se aumentaban el gobierno socialista cambiaba las normas de jubilación y se cambiaba la edad de jubilación y se modificaba el tema de las pensiones y ahí nadie atendía el reclamo de la gente. Los sindicatos empezaron a ser vistos como facciones asquerosas del comunismo y del socialismo sin darle respuesta a la gente. Empezaron a convertirse los sindicalistas en unos grandes asalariados del Estado que no velaban por los intereses de los trabajadores. Se empezó a destruir el empleo, empezó a retroceder el agro francés frente a sus iguales en el continente. ¿Y qué terminó ocurriendo? Terminó ocurriendo que Chirac gana en primera vuelta y Lionel Jospin, el primer ministro, pierde en la primera vuelta. ¿Y quién entra en segunda vuelta? Ya que haya una segunda vuelta, es una derrota para el presidente que busca la reelección. Porque si su gestión es buena, gana en la primera. Pero a Jacques Chirac gana la primera vuelta. Lionel Jospin del Partido Socialista no logra entrar en la segunda vuelta y quien logra entrar es un señor llamado Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen es el papá de Marine Le Pen. ¿Qué pasa? Que en aquel entonces se llamaba Frente Nacional. Y Jean-Marie Le Pen era un tipo que decía que el holocausto era mentira, que no se habían matado 6 millones de judíos, que si acaso habían sido 100.000 y que todo lo demás fue exageración. Jean-Marie Le Pen decía que Francia hizo bien en encuadrarse con los nazis. Jean-Marie Le Pen decía, además, que quienes dirigieron la Francia colaboracionista que pactó con Hitler eran unos patriotas incomprendidos y decía que Charles de Gaulle era un traidor. Y por supuesto era un tipo antisemita que los franceses no podían tener el demonio del judaísmo dentro. Era un tipo vomitivo. Y el tipo entra en la segunda vuelta contra Chirac. Contra Chirac, que había sido combatido por la izquierda, pero cuando la izquierda entra al gobierno y no puede con ese calamar, amigos, el votante dijo, yo no me calvo esto más. Cuando Chirac queda en segunda vuelta contra Jean-Marie Le Pen, la izquierda se vio obligada a salir a las calles y a mandar a votar por Chirac. Esto es historia patria. Esto es historia patria. Yo recuerdo a Jospin renunciando entre lágrimas y recuerdo además a la izquierda diciendo que había que ir con un pañuelo en la nariz a votar por Jacques Chirac. Y así Jacques Chirac logra su segundo mandato. Jacques Chirac, que la historia le reconocerá algún día su papel, porque Jacques Chirac hizo unas reformas donde redujo
¿cómo se llama? El mandato presidencial de 7 a 5 años. Es alguna cosa ahí importante. Luego se retira. Y luego vino el tema Sarkozy, luego vinieron esa partida de bandidos que vinieron después. Y en medio de todo esto, en medio de la decadencia de la clase política gobernante, Marine Le Pen asume el liderazgo del partido de su papá. Pero Marine Le Pen sabía, siendo parte de otra generación, que lo que se estaba promoviendo allí no calaba en el electorado, porque la gente no pensaba así. La gente no pensaba así de los judíos, la gente no pensaba así de aquella Francia, ni le interesaba, porque la gente lo que quería es que le dijeran, ajá, ¿qué va a pasar con mi salario hoy? ¿Qué va a pasar con la baguette hoy? Que por cierto, ayer alguien me preguntó a qué me refería yo cuando hablaba de baguette. La baguette es la canilla, amigo. Lo que llamamos en Venezuela el pan canilla. Eso se llama en Francia. En francés es un baguette, una baguette. Bueno, en España también le llaman baguette, porque yo en España he visto que le dicen baguette. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto, estimados amigos? Con todo esto lo que ocurre es que Marine Le Pen empieza a recomponer ese partido con la oposición de su papá. Porque ella dice, nosotros tenemos que llegar al poder y tenemos que sacar a esta gente, porque esta gente va a destruir Francia. Pero además de eso, tenemos que conectarnos con la gente y con lo que piensa la gente, no con lo que piensa el nicho. ¿Y qué significa el nicho? No, lo que pasa es que a nosotros nos votan, nuestros votantes son antisemitas, entonces nosotros tenemos que ser antisemitas. Nuestros votantes son, no sé qué, negadores del holocausto, nosotros tenemos que ser negadores del holocausto. Marine Le Pen dijo, no, porque si nosotros le hablamos solamente al antisemita, que existe, y solamente al negador del holocausto, que también existe, si nosotros dirigimos nuestra campaña a esos que reivindican el colaboracionismo con Hitler, ¿cuántos son esos? 3 de cada 100 votantes. La señora Le Pen dice, yo le quiero llegar al 97% de los votantes restantes. Si tengo que perder esos 3, los pierdo. Porque además, dice la señora Le Pen, yo no pienso así. La señora Le Pen dice, yo ni soy antisemita, ni creo que eso fue bueno, ni estaría dispuesta a hacer lo mismo. Y se pelea con su papá. Y la pelea termina literalmente a los carajazos y Marine Le Pen expulsa a su papá del partido. No pierda esto de vista. Estamos hablando de una tipa que quiere ser presidenta. En política se habla siempre de que un político a veces está obligado a matar al padre, entre comillas, y el padre puede ser o la figura que fue su mentor o inclusive la ideología de su partido. Se dice que Carlos Andrés Pérez mató a su padre Betancourt. Se dice que Betancourt mató a su padre, que era el marxismo. Se dice que, y así, que el tigre intentó matar a Caldera, aunque después Caldera, como es Saturno, se le comió a los hijos, lo que tú digas. Pero Marine Le Pen sacó a su papá del partido, expulsó al papá y sacó a todos los que negaban el holocausto, sacó a todos los neonazis, sacó a toda esa gentuza. Y empezó a constituir un partido realmente conservador, pero moderno, donde ella además es mujer, madre soltera, que no la pueden acusar de nada desde la izquierda, porque la señora no la pueden acusar de la feminista, porque es una mujer que es madre soltera y no le importa ni le interesa nada. No la pueden acusar bueno, la señora es animalista, tiene un poco de gatos y entonces aparece con los gatos. Pero entonces a la izquierda eso no le gusta, porque la izquierda asume que todo aquel que no es de izquierda es un monstruo. Y ella es hija de un monstruo. El papá está vivo todavía, tiene como 97 años. El papá decidió agarrar una de las nietas y montaron otro partido. Una cosa loquísima, montaron otro partido y tal. El rumbo que ha dado esta señora, que inclusive le cambió el nombre al partido, es bastante parecido, con sus bemoles, al que le correspondió hacer a José María Aznar cuando el fundador del partido Alianza Popular, Manuel Fraga Iribarne, lo deja a él al mando y José María Aznar decide, vamos a renovar este partido. Y lo primero que hace es cambiarle el nombre y deja de ser una alianza para pasar a ser un partido. 3 elecciones después estaba José María Aznar en la presidencia. Entonces, si uno sabe esto, yo estoy contando esto, te dirá, bueno, pero ¿por qué te extiende esta? Porque si no contamos esto, no entendemos lo demás. Si nosotros no sabemos que Marine Le Pen ha agarrado una verdadera podadora y ha quitado todo ese rastrojero que tenía dentro de ese partido, no comprendemos lo que esta señora es capaz de hacer para llegar a la presidencia. Y cuando sabemos todo esto, además, comprendemos que la señora, si hizo lo que tuvo que hacer con su partido
Imagínese usted lo que la señora puede estar dispuesta a hacer, lo que la señora puede estar dispuesta a hacer con su país. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Vamos a ver los distintos reportes que se han hecho, advirtiéndoles de una vez que no hay un solo reporte independiente en la prensa, mucho menos en la prensa subsidiada con el dinero de nosotros los contribuyentes de este continente, donde cuando hablan de la señora siguen llamándola ultraderechista, extremaderechista, etcétera, etcétera, para ventaja y beneficio de ella, porque efectivamente el discurso de la señora se ha conectado con la gente a un nivel que de verdad aquí queda en la calle un gentío. Cuando la señora se convierte en la más votada, su partido, en el partido más votado a nivel nacional en Francia en las últimas elecciones, por supuesto, las reacciones fueron, primero, que salió Macron a disolver el Parlamento y a convocar elecciones adelantadas que van a ser dentro de 20 días. Eso va a estar bien sabroso. Y la señora ya respondió, porque evidentemente si alguien tiene un plan es Marine Le Pen. Los franceses se han expresado y este es un momento histórico. Este resultado muestra que cuando el pueblo vota, el pueblo gana. Con más de 32% la lista de la agrupación nacional, los franceses nos han dado el apoyo más importante en los últimos 40 años. Fue maravilloso ver esta bella fuerza popular levantarse en todo el país. En primer lugar, quiero felicitar calurosamente a Jordan Bardella por esta hermosa campaña hecha en estos meses, en los que recorrió Francia y convenció a nuestros compatriotas de resistir a las calumnias que tanto nos han sido dirigidas. Con esta disolución de la Asamblea Nacional en el segundo mandato de Emmanuel Macron, como lo anunció Jordan Bardella hace un momento, el regreso a las urnas del pueblo francés en algunas semanas. Solo puedo alegrarme de esta decisión que se inscribe dentro de la lógica de las instituciones de la Quinta República. Estamos listos para ello. Después de las legislativas de 2022, que habían designado a la Agrupación Nacional como el principal opositor parlamentario, estas nuevas elecciones consagran a nuestro movimiento como la segunda fuerza política en Francia. Estamos listos para ejercer el poder si los franceses confían en nosotros en estas próximas elecciones legislativas. Estamos listos para levantar al país, listos para defender los intereses de los franceses, listos para controlar esa inmigración masiva, listos a mejorar el poder adquisitivo francés como una prioridad, listos para programar la reindustrialización del país. En pocas palabras, estamos listos para volver a levantar al país y hacer que Francia reviva. El mensaje de esta noche, incluso el de la disolución de la Asamblea Nacional, también se dirige a los otros dirigentes. Esta gran victoria de los movimientos patrióticos se inscribe en la historia que ve el regreso de las naciones y de la protección, porque somos un pueblo y queremos tener su afección. Se acaba esta tendencia mundialista tan dolorosa y que ha hecho sufrir a los pueblos del mundo. Vemos la aurora de un nuevo día para todas las naciones y los pueblos de Europa. Es buena prueba de lucidez, valor e independencia y la igualdad tan francesa. Estas serán para el futuro indispensables para levantar al país. Con esta decisión del presidente Macron de volver a las urnas, llamo a los franceses para que se unan a nosotros, para que alrededor de la agrupación nacional y de las mayorías estemos todos al servicio de Francia. Para que estemos todos al servicio de Francia, es lo que dice Marine Le Pen. Esto, por supuesto, es importantísimo porque el discurso que ella dio fue un discurso nacional, fue un discurso de Estado. Pero lo más importante de esto es que
así como Macron lo que quería era forzar a Marine Le Pen a que fuese la cabeza de lista en la Asamblea Nacional para tenerla obligarla a ser su subalterna como primera ministra y desgastarla desde allí, la señora Marine Le Pen dijo, no, se convocaron elecciones. Bueno, acaba de ganar este muchacho. Este muchacho acaba de ganar con una maravillosa campaña que hizo. Acaba de ganar las parlamentarias europeas. Por lo tanto, este muchacho va a ser el cabeza de lista y si ganamos, él va a ser el primer ministro. Entonces allá a Macron le matan el gallo en la mano porque queda en ridículo. Bueno, es que para Macron quedar en ridículo la cosa es sencilla. No hay que hacer mucho esfuerzo. Pero ¿quién es este muchacho? ¿Quién es este muchacho que Marine Le Pen ha dicho, este va a ser el próximo primer ministro y para eso le pedimos el voto a todos los franceses? Bueno, vamos a ver este reportaje donde nos dan una semblanza de este joven que también va a ser un rostro y un nombre que tenemos que tener en cuenta. Con tan solo 28 años es el rostro joven de la extrema derecha de Francia. Jordan Bardella, mediático y bien arreglado, fue para las elecciones de la Unión Europea la carta principal. Agrupación Nacional obtuvo su mejor resultado, ganando más de un tercio de los votos y enviando a Bardella de vuelta a Bruselas. Su carrera política comenzó en el área de bajos ingresos de Seine-Saint-Denis, donde creció. A los 16 años se unió al Frente Nacional, que luego se renombraría como Agrupación Nacional. Ha dicho que se inscribió más por Le Pen que por el partido en sí. De asistente parlamentario en 2015 a presidente del partido en 2022, Bardella ascendió rápidamente en sus filas. Para mí, un activista de Seine-Saint-Denis y el hijo de una familia de bajos ingresos que se siente más francés por su patriotismo que por su longevidad, es una gran responsabilidad. Una voz para la extrema derecha en los suburbios de Francia. Bardella ha ayudado a la agrupación a distanciarse de su pasado antisemita y racista, mientras promovía las posturas anti-inmigración de la extrema derecha. Bardella también ha apoyado a grupos nacionalistas que han sido disueltos por incitar al odio racial y la violencia. También fue imputado por llamar a una ciudad francesa República Islamista y estuvo bajo sospecha como parte del escándalo de empleos falsos de su partido en el Parlamento de la Unión Europea. Discípulo de Marine Le Pen, ella lo ha llamado su cachorro de león y ahora simplemente su león. Al mismo tiempo, su mayor defensor, pero también una estrella política por derecho propio. Bardella ha ayudado a impulsar la agrupación nacional hacia la corriente principal bajo un nombre que no es Le Pen. Para sus seguidores, él un día liderará a Francia. Tiene el talante para el trabajo. Está listo porque esta es una posibilidad en la que han estado trabajando durante meses. Los críticos de Bardella dicen que es un peso ligero sin título universitario que se las arregla con arrogancia y carisma. La estrecha relación entre Le Pen y Bardella también ha sido objeto de escrutinio. Aún no se sabe cuánto tiempo durará. ¿Qué ocurre con esto? Fíjense que el cuestionamiento que se le hace al joven es que no tiene un título universitario en un país que posee varias de las universidades más importantes de toda Europa. Pero aquí el planteamiento va que cuando los socialistas españoles lanzan esa afrenta, habría que preguntarles quién hizo la tesis de Pedro Sánchez, por ejemplo. Habría que preguntar qué título universitario tiene la esposa de Pedro Sánchez, que está dando clases en una universidad siendo bachiller. En Francia hubo toda una discusión que también lanzó la izquierda. Por ejemplo, eso de tener un título universitario, yo creo que es importante estar formado para hacer política. Yo pienso que la formación es importante. Yo no voy a pasar de largo con respecto a eso. Pero a mí me parece que colocar la falta de un título universitario como único cuestionamiento al posicionamiento político de alguien me parece que es equivocado. Hasta en Francia. Porque si al caso vamos, en el mundo de hoy, usted me va a perdonar. Pero si usted me pone a este joven, sin título universitario y me pone a cualquiera de los drogadictos buenos para nada que están dentro de las universidades inscritos, lanzando arengas antisemitas, no me haga hacer la comparación.
No me hagas hacer la comparación porque voy a tener que decirle entonces que la vida es el mismo infierno. Lo que dice Carelis Bustos en su libro es verdad. La vida es el mismo infierno. Muchísima gente cree que esto es solamente un decir. No, no es un decir. La vida es el mismo infierno y si alguien lo sabe es aquel que ha pasado por la política. Empiezan las cosas bien y terminan las cosas mal. Si empieza mal, irá peor, porque la vida es el mismo infierno. Bien lo dice Carelis Bustos en su libro. Carelis Bustos lo dice en su libro, La vida es el mismo infierno, que lo puedes comprar a nivel mundial en Amazon. Y recuerda lo que nos dijo ayer tu asesor Gustavo. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy porque mañana, amigo, puede ser demasiado tarde. Recuerda que tener una póliza en los Estados Unidos es sumamente necesario para tener la seguridad y la tranquilidad de que al momento de una eventualidad de salud tienes cómo responder y que no vas a pasar endeudado el resto de tu vida por haber cometido el desliz innecesario de andar por el mundo sin una póliza adecuada. Recuerda también que si vas a viajar, tener una póliza de seguros de viaje es importantísimo porque uno nunca sabe los imponderables que puede haber en un viaje. Por mucha buena fe que uno tenga, a veces las cosas pueden salir mal. Asesórate con tu asesor Gustavo, valga la redundancia. Y asegúrate bien porque tu asesor Gustavo va a lograr que tengas lo que necesitas en materia de seguro. Bien. Lo que están diciendo en todos los medios con respecto a Marine Le Pen, bueno, ya usted sabe. Marine Le Pen ha sido varias veces candidata a la presidencia. La última vez logró pasar a la segunda vuelta, fue derrotada por Macron, gracias a que la izquierda lanzó contra ella una campaña de denuestos. En aquel entonces hubo un reportaje donde hablaban de forma más o menos, no de todo equilibrada, pero sí bien interesante, de lo que significaba su presencia en el escenario político francés. Vamos a ver este reportaje que es de hace 2 años, pero que no ha perdido actualidad y que quizás en este momento es interesantísimo volver a revisar. Recuperaré la soberanía de Francia en todos los ámbitos, lo que significa la libertad del pueblo francés para decir por sí mismo y defender sus intereses. Controlaré la inmigración y restableceré la seguridad para todos. Buscando distanciarse de las acusaciones de racismo y antisemitismo, el saneamiento de su imagen comenzó con el cambio de marca de su partido de Frente Nacional, Agrupación Nacional, en el 2018, mientras que su plataforma antimigración de línea dura tiene pocos cambios. Le Pen ha cambiado de enfoque, eligiendo concentrarse en la actual crisis del costo de la vida agravada por la guerra en Ucrania. Con los precios del gas, la electricidad y el combustible, ya nadie se atreve a ser irónico. Como presidenta, bajaré el IVA de todos los productos energéticos, gas, electricidad, petróleo, del 20 al 5,5%. Otra ventaja para Le Pen fue el ascenso de su compañero de candidatura de extrema derecha y antiguo comentarista de televisión, Eric Zemmour, cuyo lenguaje incendiario y sus opiniones extremas suavizaron su imagen, considerada antes de muy dura. Ha relajado sus declaraciones en varios temas, ha abandonado su oposición a la igualdad matrimonial y al aborto y ha minimizado el Brexit y su agenda antieuropea. Al hablar públicamente de su condición de madre soltera y de su amor por los gatos, Le Pen ha transformado aún más la percepción pública como más amigable y suave, algo que sus oponentes políticos argumentan lo hace solo para aparentar. Ah, sí, claro. Porque la izquierda no acepta que una persona, que una madre soltera, que le gustan los gatos, que no es antisemita y que habla de los problemas que tiene el ciudadano común, eso no lo acepta un izquierdista en el bando contrario. Porque ellos se sienten poseedores de la sabiduría universal. Marine Le Pen ha logrado posicionarse como una conservadora real, es decir, como una persona que dice, bueno, ¿qué es lo que tenemos en la sociedad? Nuestra sociedad está hecha ¿de qué? Que a la defensa de la familia tradicional, pero ¿qué es la familia tradicional francesa? La familia tradicional francesa es eso, que quienes andan pegando gritos por la familia tradicional ven como en un nicho del 3 al 4%. O la familia tradicional francesa es una familia de padre y madre que quizás luego se divorcian, se casan en segundas nupcias, o de madre soltera, o de una madre que, bueno, que tuvo sus hijos, se casó con otra persona y su hijo tiene un papá y tiene un padrastro. Eso termina siendo la familia tradicional de hoy en día. ¿Es bueno o es malo?
qué es bueno y qué es malo en motivos de familia cuando uno tiene una familia en la que se siente bien, unos padres que quieren a sus hijos y unos hijos que quieren a sus padres. Marine Le Pen dice en sus actos, dice, ¿y a mí qué me importa? Lo importante que es, ella pone el ojo donde lo tiene puesto el trabajador. ¿Usted de verdad cree que un trabajador al cual le cambian, cada gobierno le cambia la fecha de jubilación, usted cree que ese trabajador le interesa si la familia es tradicional o no? ¿O le interesa si le lleva o no le lleva comida a su familia? ¿Usted cree que a un trabajador le interesa saber si su vecino duerme boca arriba o duerme boca abajo? ¿O le interesa saber si va a poder comprar pan mañana? Cuando usted ve que la señora dice que el gran problema que hay es que hay un alto costo en los combustibles, pero que ese alto costo en los combustibles es aquí donde le da una patada a la mesa, porque de eso no le gusta hablar a los políticos. Dicen, no, que es que el combustible está muy alto por culpa de la guerra. Pero cuando tú revisas el precio del combustible, te consigues de que más del 40% del precio del combustible está cargado con impuestos. Por lo tanto, lo lógico sería pensar, oye, si el combustible está muy alto y tú quieres bajar el precio del combustible, ¿por qué no rebajas los impuestos que le aplicas al combustible? Bueno, la señora sale y lo dice. Por supuesto, eso no le gusta a la izquierda. Eso no le gusta a la izquierda porque la izquierda lo que quiere es meterte la mano en los bolsillos y sacarte todo lo que tienes. Y si no te consigue, te agarra por los tobillos, te voltea y te sacude hasta que te saca el último centavo. Y si no tienes un solo centavo, te roba a futuro. Es decir, le mete la mano al fondo de pensiones. Eso es lo que hace la izquierda. ¡Ey! En todo el mundo. Todo el mundo. Olvídense de eso del primer mundo, del tercer mundo, de los países desarrollados, los países desarrollados. Político de izquierda es ladrón, para donde vaya y de donde sea. Se pinte como se pinte. Por más que se tongoneen, siempre se les ve el bojote. Vamos a seguir hablando de esto, pero atención, que el mundo sigue girando. Bueno, hemos vivido una verdadera alegría, una alegría real con la liberación de los rehenes, pero esa liberación de los rehenes contiene en sí misma una cantidad de infamia que yo de verdad ya no sé, yo creo que ya no hay palabras. Cuando descubrimos que la Noa, que era la joven secuestrada cuyo rostro llorando mientras era llevada a rastras luego de haber sido, sometida a todo tipo de vejámenes, y la montaron en una moto y se la llevaron y nunca más supimos si estaba viva o estaba muerta. En el rescate de esta mujer se consiguen que la tenían metida en una zona civil, que la tenían custodiados civiles inocentes palestinos desarmados y que la casa donde la tenían retenida pertenecía a un terrorista de Hamas que en sus ratos libres, porque en realidad era terrorista de Hamas, en sus ratos libres trabajaba como reportero de Al Jazeera. Pero lo que aparece en los principales medios del mundo hoy es que hubo demasiados muertos en la operación de rescate y que eso tiene que ser investigado. O sea, que no interesa saber por qué razón estos secuestrados estaban en manos de unos civiles. Porque es que si se dice que los secuestrados estaban en manos de unos civiles palestinos, se cae el relato de los pobres civiles, que son un daño colateral. Y el asunto es que si usted es civil y usted vive en una zona residencial y en esa zona residencial usted sabe que tienen un secuestrado, usted es un malandro igual que el que lo secuestró. Yo no sé si voy a hacer una alegoría, pero cuando en Venezuela ocurrió el famoso secuestro de los niños Fadul, todo el barrio Mopia sabía que los niños estaban ahí. Yo no sé por qué ese barrio, yo no puedo decir lo que hubiese hecho yo con ese barrio, pero bueno, aquí están. Si van a saber más cosas, pronto le vamos a dedicar un programa completo a este caso. En Venezuela se han declarado en huelga de hambre 30 cárceles y esto, por supuesto, está vinculado fundamentalmente a la acción de organizaciones no gubernamentales que se dedican, por supuesto, sobre todo con interés electoral, y esto hay que decirlo, que se dedican con interés electoral al tema de las cárceles, porque cada vez que hay elecciones necesitan maximizar todos los conflictos que haya por ahí. Huelga de hambre en las cárceles, pero si las cárceles están dominadas por el crimen, ¿de qué preso me están hablando? ¿De qué preso me están hablando? ¿Del Coqui? Bueno, el Coqui le dieron chuleta. ¿De qué preso me están hablando? De los pranes. Todas estas organizaciones no gubernamentales, que la gran mayoría están dirigidas por expresidiarios además, les encanta hablar de los pobres presos en las cárceles. Ojo, yo no estoy queriendo decir que en este sistema putrefacto de justicia que tiene el chavismo,
los precios no sean un negocio grandísimo para esa mafia. Pero al mismo tiempo yo me pregunto por qué en este momento está saliendo esta información de forma tan viral. Y quienes las están diciendo son estas organizaciones no gubernamentales que si no fuese por el dinero que les dan desde determinadas organizaciones no vivieran. Muchas de esas organizaciones no gubernamentales que por cierto se montaron en el tren del gobierno interino. Inclusive nombraron a uno de los que dirige esa ONG, que es un expresidiario. Lo nombraron, ¿qué fue? Ministro de no sé qué, de la reforma penitenciaria interina. Todavía estamos esperando a ver qué ni siquiera una cárcel pudieron construir. En el chavismo español, esta señora, esta gritona que ven aquí, esta rubia platinada, que es una de las mujeres mejor vestidas de la política española, pero que es comunista, ha decidido renunciar al cargo de la coalición comunista Sumar, pero renuncia al partido, no renuncia a la vicepresidencia del gobierno español, porque tampoco es que te vas a meter con su sueldo, con su salario y con sus prebendas. La señora dice que se va del partido, pero que ella va a continuar sin duda alguna haciendo todos los esfuerzos para dentro del gobierno progresista maravilloso en el que ella forma parte para seguir adelante y tal y más cual. Bueno, seguime dando del horario. Evidentemente lo que va a seguir esta señora. Los veremos caer, chavistas asquerosos, chavistas españoles asquerosos, los veremos caer a todos. Y con esto enlazamos y seguimos hablando del tema. Los perdedores de las elecciones en Francia salieron a quemar las calles de París. De París. Ya vamos a ver este fenómeno. ¿Por qué? Porque cuando la izquierda pierde, la violencia es la partera de la historia. Pero cuando la izquierda gana, la violencia es el arma de los que no tienen la razón. Cuando la izquierda gana hay que aplaudirlo, pero cuando pierden hay que aceptar que quemen la ciudad. Y así va el mundo, amigos. Y así va el mundo. En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, abogados y asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, abogados y asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, abogados y asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Yo me voy para Escocia en el momento que ustedes menos lo esperen. Si ustedes ven dónde estará Daniel, ¿dónde estará Daniel que no aparece? ¿Dónde estará Daniel que no aparece? Sépanlo, me fui para Escocia. Y voy a estar disfrutando. Y me verán con mi falda escocesa que se llama kilt. ¿Y cómo sé que se llama kilt? Porque me lo enseñaron en el podcast que tiene la gente de Hablemos de Escocia en Castellano. Síganos en Instagram, @Hablemos de Escocia en Castellano. Empiece a pensar en su viaje de verano. Empiece a pensar en qué hacer en este verano porque ya en 10 días ya estamos en verano. Oficialmente, claro está. Pero usted puede ir ya si quiere. Pero eso sí, que le cuenten la historia de esa bella tierra en su idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Sus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Tienen un maravilloso libro, tienen un maravilloso podcast y tienen una maravillosa cuenta en Instagram donde difunden todo lo que podemos ver cuando viajemos allá. Hablemos de Escocia en castellano. Y en el caso particular de la previsión, nunca es demasiado temprano y muchas veces puede ser demasiado tarde para tomar previsiones. La gente de Eternity tiene para ti la previsión funeraria que necesitas porque tus familiares en Venezuela, si tú estás fuera de Venezuela y tienes a tus familiares en Venezuela, yo sé que la angustia es, oye, estar pendiente de sus necesidades allá. Y también sabemos que si tenemos familiares muy mayores, nuestra preocupación también es, oye, ¿qué vamos a hacer cuando ocurra lo irremediable? Porque todos nos vamos a morir. Porque para morirse lo que es que estar vivo, por supuesto, a cualquier edad. Pero oye, pero es que mis padres están muy mayores. La gente de Eternity tiene planes especiales para personas de más de 70 años que no va a ser un impedimento para que tú compres esta herramienta de previsión funeraria. ¿Qué hace Eternity? Que con un monto mínimo mensual por cada afiliado en Venezuela, tú podrás tener la seguridad y la tranquilidad de que al momento de la muerte de un familiar afiliado, Eternity se va a encargar de los costos funerarios para que tú vivas tu duelo, para que te encargues de tu familia, para que te encargues del recogimiento que todos tenemos al momento de la muerte de un familiar, sin andar con la angustia terrible de dónde saco yo dinero para pagar un funeral en Venezuela. Olvídate de eso, que eso te lo resuelve Eternity. Eternity es previsión funeraria. Eternity, acortando las distancias en los momentos difíciles. Bien, amigos míos, en medio de todo esto,
hay, por supuesto, el llantén de la izquierda. Ya vimos que la izquierda se lanzó para las calles, ¿no? Y por supuesto, los medios de izquierda están empujando y diciéndole a los partidos, porque resulta ser que los medios ahora son los comités. El comité central de los partidos comunistas antes estaba en Moscú. Ahora el comité central de los partidos comunistas está en los medios de comunicación de izquierda. Fíjense en esta reseña interesantísima que hace la gente de France 24 en español, recogiendo lo que se presenta en los principales medios de comunicación impresos franceses de izquierda, abogando por la unificación de los distintos partidos de izquierda, porque viene la ultraderecha, ¡ay! ¡Viene la ultraderecha! ¡Viene! ¡Cuidado! Miren este reportaje. Y Liberación hizo una crónica titulada Acuerdo de la izquierda sobre las candidaturas únicas, relato de una breve velada. Empieza así su crónica Liberación. Son las 10:20 de la noche cuando la Rue de Petit Hôtel, en el distrito 10 de París, hasta ahora tranquila, cobra vida de repente el lunes 10 de junio. Allí se veían a centenares de jóvenes que se habían movilizado hasta la sede de los jóvenes ecologistas, donde dentro de la sede se reunían los representantes de los partidos progresistas franceses para trazar esa unión de cara al adelanto electoral legislativo propuesto por Emmanuel Macron, recordemos, después del batacazo electoral en las elecciones europeas. Estos cuatro partidos son el Partido Socialista, el Partido de la Francia Insumisa, el Partido Comunista y la Asociación de los Verdes. Poco después, dice esta crónica de Liberación, los representantes de esos cuatro partidos salen a la sede de los ecologistas y hacen un llamado conjunto. Concretamente dicen, se ha acordado la idea de hacer un frente popular. Dice la crónica de Liberación que lo que ocurría allí entonces fue lo siguiente. A las afueras de la sede de los ecologistas, los jóvenes cantan y gritan como si celebraran una victoria. Los representantes de estos cuatro partidos, unos más que otros, insistían en que quedaban muchas cosas todavía por trabajar, entre otras, pues la redacción de un programa electoral pues a contrarreloj, porque quedan 3 semanas para las elecciones, y además nombrar a una persona que vaya a liderar esa coalición de izquierdas. Por el momento, el acuerdo pasa por establecer candidaturas únicas en todas las circunscripciones francesas, y dice esta crónica de Liberación, ya con un punto un poco más editorial, es un paso rápido y, dadas las fracturas de la izquierda, un paso gigante, sobre todo porque hasta el lunes no había nada que indicara que la izquierda podría llevarse bien. Por supuesto, lo que hace esta reportera es una revista de prensa, donde se ve la necesidad de la prensa escrita de llamar, de invocar, de rogarle a los partidos de izquierda que se unifiquen en una sola lista electoral para combatir a la ultraderecha que viene. ¿Y ustedes saben qué ha causado esto? Desde mi punto de vista, por supuesto, claro está, que la prensa europea en sus distintos países ha levantado tal nivel de escarnio en contra de todo aquel que no es de izquierdas, que saben que les va a pasar lo mismo que le está pasando a la prensa mantenida con las pautas publicitarias del Estado en Argentina. Que llegó Milei y dijo, ni un centavo más para los medios, que vayan y busquen anunciantes, el Estado no los tiene por qué mantener. ¡Ay, cuidado! Se levantaron en armas. ¿Cómo es posible? Es un atentado contra la libertad de expresión. Pero ¿por qué un medio lo tiene que mantener el Estado? Un medio lo tienen que mantener sus lectores, sus televidentes. Yo lo hago. Aquí, cada una de las visualizaciones que genera este canal da o genera una monetización, un dinero. Y ese dinero, junto al dinero que generan mis anunciantes, el pago, las pautas que tengo y lo que corresponde por Patreon y por el patrocinio directo de las personas en Patreon, con eso se mantiene este canal. Y usted dirá, pero eso es una mantequilla. No, siéntate aquí y produce, siéntate aquí y genera interés. ¿Y cómo se supone que un medio genera interés o genera dinero? Cuando genera interés, y el interés está generado normalmente por la credibilidad de quien habla, por la calidad del contenido que se genera y por la posibilidad que le da al que consume ese contenido de generar crítica y de generar opinión
y de formarse su propio criterio. Pero eso que no saben los medios lo que se van a poner titulares y repetir. Por eso es que están en desuso, por eso es que están caducos, por eso es que están de modé, por eso es que nos los estamos llevando por el medio con esta plataforma. Es lamentable, pero es así. Pero la señora sigue y fíjate que habla precisamente de esas protestas que hubo en las calles. La propia Liberación dice que 88 años después el Frente Popular renació y París lo celebró. Todo empezó a las 8 de la tarde, apenas a 2 horas antes de que se materializara ese pacto, cuando centenares, quizá miles de personas se reunían en la Plaza de la República parisina para pedir ese frente y sobre todo para manifestarse contra la agrupación nacional de Marine Le Pen, que había ganado las elecciones barriendo con más de un 30% de los votos. Hubo cargas policiales, nos dice este reportaje de Liberación, hubo gritos de desesperación y mucho hastío entre los manifestantes que estaban allí en la Plaza de la República y que después un grupo de ellos se trasladó a la sede de los ecologistas. Dice este reportaje concretamente: encontramos el olor a acre de las luchas contra la reforma de las pensiones, ese olor a los gases lacrimógenos. Al final, dice este reportaje, una certeza: la tarde del domingo estuvo marcada por la conmoción, la noche del lunes por la esperanza. Claro, ellos hablan de conmoción porque no ganaron y hablan de esperanza porque según ellos es una esperanza que haya una candidatura de izquierdas. Lo que no dicen es que si usted revisa o en este momento, si usted va y busca un solo video, un solo reportaje sobre las protestas violentas que hubo en Francia para protestar por los resultados electorales, se consigue 2 o 3 notas sobre París. Nada más. ¿Por qué? Por esto que van a ver a continuación. Amigos, ese es el mapa de la votación que hubo en Francia el domingo. Lo que ven en azul son las circunscripciones electorales donde ganó el partido de Marine Le Pen. Están viendo que está todo el mapa azul. Y lo único que está en otro color es París. ¿Me explico? Ese mapa revela que la señora Le Pen ganó sin protesto en toda Francia, en todo el país. Y que las protestas que pueden haber allí van a ser unas protestas marginales en todo el sentido de la palabra, allí, en París. Porque París bien vale una misa. Porque es muy sabroso estar sentado en un café. Allí. En la Rue de la Concorde. Y que te sirvan un café bien sabroso. Y desde el cafecito y el tiramisú. O con tu croissant y con tu planche du fromage. Pensar y decir: uy, qué horrible la ultraderecha. No, así la vida es un mamey. Amigo, es que comunismo con vino, baguette, planche du fromage. Muchacho, así la vida es un jamón plancheado con almíbar, rodaja de piña cereza. Pero por supuesto. Pero mira, pero no están viendo el mapa. No están viendo el mapa. Por eso es que la izquierda anda con la chilladera. Por eso es que la izquierda anda como: ¡ay, cuidado! ¡Es la ultraderecha! ¡Es la ultraderecha! No viene la ultraderecha, amigo. Es que Francia cambió. Ahí está el mapa. Vean el mapa. Vean el mapa. El mapa cambió. Véanlo ahí completo. Ahí está el mapa. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene remedio. Ahí lo tienen. Hasta en Córcega. ¿Ah? Y entonces, por supuesto que tienen que chillar. Por supuesto que tienen que chillar porque saben que después de un resultado como este, lo que viene es candanga. Por supuesto que
van a seguir mintiendo, por supuesto que van a seguir diciendo barbaridades. Todo esto, por supuesto, revela que Marine Le Pen está a las puertas de la historia porque puede convertirse en no solamente la persona que le dé vuelta al sistema político francés con trabajo sostenido, con tranquilidad y con paciencia, sino que además de eso, al colocar en las manos de un joven emergente la posibilidad de ser no solamente la cabeza de lista del Parlamento Europeo, sino ahora el candidato de su partido para convertirse en primer ministro dentro de 20 días, está diciendo claramente que no se trata del proyecto Le Pen, que se trata de un proyecto nacional. Y Francia, que tiene por supuesto ínfulas de imperio, porque siempre ha sido un imperio, necesita dirigentes de esa categoría para sentirse convencido de movilizarse. Un dirigente mapleto, un dirigente ahí como Macron, que no se cree él mismo cuando se ve al espejo y se habla y se mira a los ojos. Un tipo que no puede presentarse siquiera de forma seria a hablar con coherencia de algo con lo que esté convencido, porque no está convencido ni él mismo de quién es. Evidentemente, es el reflejo de la depauperación del estamento político francés, que comenzó ya bien temprano con Sarkozy. Que lo vimos con Sarkozy y que bueno, y que con el socialismo ahí también. O sea, una descomposición del sistema político que lleva evidentemente a la emergencia de una mujer como Marine Le Pen y de este joven Jordan que tiene a su lado y que va a dar mucho de qué hablar en el futuro. De todas esas cosas vamos a hablar, por supuesto, con todos ustedes un poquito más en el siguiente segmento, porque viene el segmento de las llamadas y por supuesto que seguiremos hablando de todo esto. Vámonos para allá. Fuera de Orden fue presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Eternity Case, previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. JuanCarlosMeyer.com, academia de piano online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo. Te lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías, Chávez está